Se acabó. A partir de mañana, Rusia va a cortar el gas a varios países europeos, cumpliendo Putin la amenaza de que como no le van a pagar en rublos, entonces ya no va a surtir gas. Les dio un mes más o menos en Rusia a la Unión Europea, a los países europeos, para que aceptaran pagar en rublos y finalmente tener gas natural. Sin embargo, algunos, la mayoría de los países, no aceptó y bueno, mañana empieza la cortadera, empezando por dos países. Polonia, que es un gobierno muy antirruso, gobernado por un verdadero nazi, y Bulgaria, que también comparte lo mismo. Pero esto empieza porque pueden suceder otros países como Italia, Alemania, Azerbaiyán, etcétera, etcétera. E incluso ya la Unión Europea está de emergencia y empezó ante el hecho de que podría venir un enorme caos energético, financiero y económico y social, evidentemente, con el cierre de la llave del gas. Ya la Comisión Europea empieza a decir que, pues que sí, siempre sí se va a poder pagar en rublos el gas natural ruso. Todo esto con el fin de que no haya una fuerte disrupción. Y mientras esto sucede, el día de hoy se reúne el presidente ruso con el secretario general de la ONU allá en Moscú, donde Putin le reclama muchas cosas al secretario de la ONU, pero al mismo tiempo también empieza a amenazar a Rusia que podría desencadenarse una tercera guerra mundial, ¿no? Que podría haber incluso una guerra nuclear. Ojo con el dato, al mismo día o casi a las mismas horas que está llegando el secretario general de la ONU, y también ya empezamos a escuchar que Rusia podría acabar anexando otro territorio, pero ya no en Ucrania, sino en otro país, de Moldavia. Ojo con el dato. Y bueno, vamos a arrancar con el gas. El gas, el día de hoy se anuncia de manera formal que Rusia va a cortarle el gas a Polonia y a Bulgaria, empezando dos países de la Unión Europea, pero está empezando, tras negarse a pagar en rublos. El día de hoy Moscú ha decidido cortar el suministro de sus gasoductos a Polonia y Bulgaria. La gasista estatal polaca PGNiG, o sea, la empresa estatal polaca, informó este martes de que el monopolio ruso Gazprom detendrá totalmente el flujo de gas a partir de mañana miércoles. Y esto precisamente porque no pagan en rublos. Y también horas después, Gazprom, que es la empresa rusa, anunció a la empresa búlgara, Bulgargas, que también cortará el suministro gasístico a Bulgaria a partir del 27 de abril, también mañana. Y esto porque ambas empresas de los gobiernos se negaron a pagar el gas en rublos. Así que está cumpliendo Putin su amenaza. Y lo cierto es que vienen más cortes, ¿no? De entrada porque hace apenas unos días, otra vez los alemanes, que son los que están mucho más presionados, rechazan pagar el gas ruso en rublos. Esto lo acaban de decir hace algunos días. Italia, lo mismo, Italia descarta pagar por gas ruso en rublos y también Azerbaiyán no pagará en rublos por el gas ruso. El único país de la Unión Europea que ha aceptado pagar en rublos hasta ahora ha sido Hungría, pero no todos los demás. Pero la verdad es que vamos a regresar a Polonia y Bulgaria, porque ahora sí vamos a ver qué sucederá cuando le corten el gas ruso a una economía que depende mucho del gas ruso. Por ejemplo, según el país, Polonia depende un poquito menos de la mitad del gas, es gas ruso. O sea, Polonia depende casi la mitad del gas ruso. Que ellos planeaban a reducir a cero a partir de octubre la importación del gas, pero estamos en abril, o sea, no tienen capacidad. Bulgaria está peor. Bulgaria tiene depende hasta un 90% del gas ruso, ¿no? Entonces, lo que dicen en Polonia, en particular, es que al final ellos ya están preparados, que tienen, por ejemplo, todos sus depósitos llenos de reservas de gas y que ya también tienen contratos con Noruega, con no sé quién, con bla, 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 para traer gas licuado, que sería gas transportado por barcos, y bueno, y también con un gasoducto. Pero todo eso estaba planeado para octubre, si es que bien se iba, pero ahora van a sufrir porque no tienen gas. Y bueno, Bulgaria ni se diga.
Entonces realmente va a ser un experimento donde vamos a ver qué va a suceder. Todo el mundo va a ver qué va a suceder con cuando le cierre la llave del gas a estos países. Si realmente el planeta, bueno, el mundo occidental va a poder responder, sustituir el gas, o vamos a ver cómo regresan estos países a la época del medioevo. Y está empezando, repito, Alemania, Azerbaiyán, Italia y otros países que dependen mucho del gas ruso, también podrían ir por allí. Y lo cierto es que en la Unión Europea empezaron a sonar las alarmas. Tanto así que ya la Unión Europea está empezando a decir, pues ¿saben qué? Si pueden pagar en rublos el gas. Que si pagan, vamos a suponer que no van a pagar en rublos. Ustedes paguen en rublos y vamos a hacernos un poco tontos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijo? Las empresas de la Unión Europea podrían sortear la demanda de Rusia de recibir pagos de gas en rublos sin volver a las sanciones si pagan en euros o dólares que luego se conviertan a la moneda rusa. Precisamente como el Putin, no sé si se acuerdan, lo propuso. Putin dijo, bueno, a ver, yo quiero que me paguen en rublos, pero como sé que ustedes no van a pagar en rublos, vamos a hacer algo. Abran una cuenta de banco en mi banco, que se llama Gazprom Bank, en el banco del gas ruso. Abran dos cuentas. Bueno, ahora tu cuenta. Y ahí depositas tus euros. Y yo, el banco, va a cambiar esos euros por rublos. Y después esos rublos van a salir del banco y van a pagar el gas, ¿no? O sea, finalmente convertir. Esa es la propuesta original de Putin. Tú, no hay bronca, deposítame en euros o en dólares en este banco ruso, en esta cuenta rusa, y ya yo me encargo de el banco que haga la conversión y ya me paguen rublos. Entonces dijeron, no, pero ahora la Unión Europea empezó a decir, pues que siempre sí, o sea, ya le están dando chance. Lo interesante de todo esto es que si vemos cómo está el rublo, no manches, la verdad es que ya está empezando a tener ganancias verdaderas y reales, incluso antes de la invasión. Y miren, esta es una gráfica sorprendente del rublo. Obviamente aquí vemos el pico cuando llegaron las sanciones económicas de Estados Unidos, ¿no? Cuando salió McDonald's, Coca-Cola, etcétera, etcétera. El rublo llegó a consistir hasta 140 rublos por dólar. Ahora está en 73 rublos por dólar, está a la mitad. Incluso si se dan cuenta, está a un nivel ya mucho más competitivo que, por ejemplo, a finales o inicios de este año. O sea, ya está más barato que antes de que empezaran el tema de las sanciones. Y no solo eso, es la moneda que tengo entendido a nivel mundial ha recuperado más desde este nivel, ¿no? Es una moneda que se está empezando a verdaderamente apreciar. Y todo tiene que ver con esa estrategia verdaderamente extraordinaria de Vladimir Putin de obligar a los europeos a pagar en rublos por el gas. Mientras todo eso está sucediendo, esta guerra energética, porque es una guerra, y bueno, donde ya Rusia está empezando a sacar sus fuertes armas, la negativa de seguir vendiéndoles gas a Europa, llegó hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con Vladimir Putin en Moscú. Y se sentaron en esa mesa gigantesca, larguísima. Se sentaron los dos. Y ahí Vladimir Putin le reclamó al secretario general de la ONU de que al final se están haciendo patos, ¿no? Porque ahorita sí, ciertamente le reclama mucho a Putin, que es casi un genocidio y todo, pero él le recuerda cómo la ONU actuó en Yugoslavia, ¿no? Que al final sucedió exactamente lo mismo. Yugoslavia era un estado soberano y después empezó Estados Unidos a bombardear, se dividió en varios bloques y al final cada uno proclamó su independencia. Y ahí en ese momento la ONU no dijo absolutamente nada. Pero bueno, dicen, es exactamente lo mismo. En Ucrania está sucediendo exactamente lo mismo. Hay regiones independientes como la región del Donbass que se quiere separar de Ucrania y nosotros únicamente estamos apoyándolos porque, como en Yugoslavia, tienen ellos derechos a existir. ¿No es interesante cómo le da la vuelta el presidente ruso? Claro, Guterres dijo, no, ya tienen que sentarse a dialogar, pero también le reclama cómo Zelensky pues tampoco ha cumplido todos los acuerdos o los acuerdos que se firmaron y que la ONU no ha obligado a Zelensky también a cumplir esos acuerdos.
Después de esta visita, el secretario general de la ONU va a ir a Kiev precisamente a hablar con Zelensky. Y vamos a ver otro momento, pero sí es interesante cómo Putin le reclamó a la ONU. Al mismo tiempo de todo esto, está ese personaje para que, bueno, ya haya una tregua. Ataca Rusia y hace unas horas advierte de represalias si tocan su territorio tras hablar de riesgo de tercera guerra mundial. Y esto se lo dijo Sergei Lavrov, el canciller ruso. Porque empezaron a hablar, ¿no? De que como siguen mandando armas de Estados Unidos, incluso de Alemania, van a mandar tanques y otros países de Europa a Ucrania, pero ahora no solo a defender a Ucrania, sino también para atacar a Rusia. Entonces están diciendo los rusos, bueno, pues si empiezas a atacarme, pues ten cuidado, porque así como tú estás mandando, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido o Alemania, tanques a Ucrania para atacar al territorio ruso, yo voy entonces a atacar estas fábricas de tanques de donde estén, precisamente porque están llegando a atacar al territorio ruso. Entonces está diciendo que Rusia va a atacar, pues, a Alemania o al Reino Unido, etcétera, etcétera. Ojo con el dato. Por eso dice que podría desatarse una tercera guerra mundial, porque ellos también tendrán el derecho a atacar, ya porque ya no se está peleando solo con Ucrania. Ahora lo que estamos viendo es que hay una operación para invadir a Rusia, ¿no? Entonces Rusia dice, bueno, ya no me voy a quedar solo con Ucrania, también voy a irme contra los otros países. Pero claro, con Ucrania, a Kiev, la capital, la ha dejado completamente en paz. Pues vamos a regresar y vamos ahora sí a bombardear. Verdaderamente va a empezar la guerra. Y esto se da en el marco de la visita del secretario general de la ONU. Las cosas, o sea, no crean que se están mejorando. Como estamos escuchando, se pueden poner mucho, pero mucho peor. Y además, también está surgiendo otro conflicto en una zona, ya en una nueva zona, en otro país. ¿Qué sucede? Vean, vamos a ver el Google Maps. Este es Ucrania, ¿no? Este es Rusia, que está aquí a la derecha. Se está peleando en esta zona. Es la que están peleando ahorita. Pero entonces aquí hay otro país que se llama Moldavia. Entonces en Moldavia sucede lo mismo un poco con Ucrania. Hay una zona, que es esta que está por aquí, pegado en la frontera con Ucrania, en donde hay muchos rusos. Es una zona que también se ha declarado independiente. Un poco como la región del Donbass y un poco como Crimea, ¿no? Es una zona llena de rusos donde se declaran independientes de Moldavia. Y entonces podrían llegar aquí los rusos también a defender esta zona llena de rusos y poder también al final decir, bueno, esta es una república independiente e incluso tal vez hasta parte de Rusia. Y como lo ven, es una zona que está muy pues, lejos de Rusia, en la frontera entre Ucrania y Moldavia. Pero bueno, que la verdad es que esto también se podría poner interesante. Aquí señalan que ya hubo bombardeos de Ucrania a la zona donde están los rusos, ¿no? Por lo cual Rusia pues, estaría, por así decirlo, obligado a entrar a defender a los ciudadanos rusos. Ojo con el dato, ¿no? Ya Moldavia, viendo que eso podría venir, dice que ellos nunca se van a integrar a la OTAN, que eso no está en sus planes. O sea, ya le digo, no, yo no me integro a la OTAN. Así que no quiero que los rusos, que no vengan a invadirnos. Pero empieza a sonar en un plan pues, de expansión territorial, que podría, bueno, al final seguir, ¿no? Presionando más. Estas cosas están sumamente interesantes. Vamos a ver cómo terminan. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.